Pocos líderes espirituales han logrado combinar carisma, misterio y manipulación con tanta eficacia como Samael Aún Weor. Desde sus primeros años en Bogotá, Víctor Manuel Gómez Rodríguez ya mostraba obsesión por lo esotérico y un talento inquietante para inventar historias que cautivaban a los demás. Con el tiempo, se reinventó como Samael Aún Weor, un supuesto maestro iluminado capaz de mezclar religiones, filosofías y teorías conspirativas en un solo pastiche indigesto conocido como la Gnosis. Con el pasar del tiempo logró consolidar un imperio de seguidores con reglas estrictas y prácticas extremas, donde la manipulación psicológica y el control sobre la intimidad se entrelazaban con promesas de salvación y trascendencia espiritual. Pero detrás del carisma del pseudo maestro venerable se ocultaba un brutal lado oscuro. Plagios, persecuciones legales, conflictos familiares y tragedias que marcaron a muchas personas. Esta es la historia de cómo un sujeto común y corriente logró crear una de las sectas más polémicas y destructivas de la historia, dejando un nefasto legado que sigue dividiendo y afectando vidas décadas después de su muerte. A continuación conocerás la terrible historia de la secta Gnosis y de su líder, Samael Aún Weor. Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el futuro Samael Aún Weor, nació en Bogotá, Colombia, el 6 de marzo de 1917. A pesar de haber sido bautizado en la Iglesia Católica y de haber estudiado en una institución de esa misma fe, el pequeño Víctor empezaría a renegar de aquellas doctrinas religiosas. Con 12 años fue expulsado de aquel colegio y al parecer decidió centrarse en su totalidad en el aprendizaje de la metafísica y el esoterismo. Unos años después integró un grupo teosófico y cuando cumplió los 18 años, Víctor dio un paso más allá en sus creencias pseudoespirituales, uniéndose a una orden Rosacruz. Desde temprana edad, Víctor presentaba una tremenda capacidad para inventar historias, que por más descabelladas que fueran, siempre encontraban un público crédulo. Según él, había nacido con la conciencia despierta y con la capacidad del desdoblamiento astral, lo que supuestamente le permitía analizar las profundidades de las pirámides de Egipto desde la comodidad de su hogar. Además mencionaba que solía ver gnomos y hadas. Sabemos muy pocos datos sobre la vida de Víctor durante la década de los 30 hasta el inicio de la década de los 50, pero casi con seguridad se mantuvo indagando y profundizando en doctrinas esotéricas y conceptos relacionados con la antropología, la religión, la psicología y la parapsicología. Se especula que en ese tiempo de estudio y experimentación, Víctor visitaba los cementerios para tratar de comunicarse con los fallecidos. Además, quiso adoptar un estilo de vida vegetariano. Tenía un perro llamado Dólar, a quien también incluyó en el experimento de los nuevos hábitos alimenticios. Lamentablemente, el can perdió la vida por el hambre. Según el propio Víctor, llegó a vivir con una tribu indígena al norte de Colombia, donde habría interiorizado en secretos de medicina ancestral, la misma que aparentemente había puesto en práctica con los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar en donde se radicó. En 1946, Víctor conoció a una mujer llamada Arnolda Garro, con quien 2 años después empezó a tener una relación clandestina extramarital. Y es que por esos días, Víctor ya estaba casado, incluso eclesiásticamente, con una mujer llamada Sara Dueñas. El matrimonio no duró mucho tiempo, ya que Víctor abandonaría aquel hogar para empezar a convivir formalmente con Arnolda. Pero a pesar de la brevedad, el matrimonio Gómez Dueñas tuvo 3 hijos. Uno de esos 3 hijos lamentablemente falleció por malos cuidados. José Imperator Gómez Dueñas, uno de los hijos de Víctor con su esposa Sara Dueñas, afirmaría que su padre había sido un consumidor asiduo de bebidas alcohólicas, que era un sujeto mujeriego y que en realidad era un hombre completamente común, sin ningún tipo de habilidad extrasensorial.
En 1950, y tras publicar su primer libro, titulado El matrimonio perfecto, Víctor empieza a utilizar el seudónimo de Aún Weor. Según él, aquello significaba el verbo, palabra de Dios, aunque otras fuentes más esotéricas mencionan que en realidad se traduce del hebreo como la fuerza íntima y la luz. Lo cierto es que muchos mencionan que aquel apodo proviene del hebreo, mientras que otros directamente afirman que fue una invención más de Víctor. Las supuestas curaciones milagrosas efectuadas con las técnicas medicinales de Víctor le trajeron graves conflictos con las autoridades colombianas, quienes lo acusaron de ejercer la medicina sin tener el aval profesional. Adicionalmente, el primer libro del ya conocido como Aún Weor fue catalogado por las autoridades del país sudamericano como un completo atentado contra la moral pública. Es por eso que Víctor, o Aún Weor, fue perseguido y capturado por las autoridades de Santa Marta. Con la ayuda de un amigo cercano, quien pagó la fianza, Aún Weor sale de prisión tras permanecer 5 días en ella. Continuó durante un tiempo practicando las supuestas curaciones, pero tras ser nuevamente perseguido por las autoridades de Colombia, decidió huir del país. Para aquel exilio, Aún Weor contaría con la ayuda económica y logística de sus compañeros de la masonería, porque sí, Aún Weor también integró la masonería, pero también recibió ayuda de sus primeros fieles, sujetos a quienes había maravillado con su particular elocuencia y con los conceptos místicos que fue promoviendo tras mezclar una gran cantidad de teorías conspirativas absurdas y creencias esotéricas de todas las ramas existentes de aquella época. Antes de abandonar su país natal, Aún Weor afirmó haber encarnado a su real ser interior, el mismo que según él era Samael, supuesto arcángel del planeta Marte. Desde aquel aparente contacto interior, Víctor Manuel Gómez Rodríguez sería conocido formalmente como Samael Aún Weor. Y por si fuera poco, también se empezó a identificar como el Buda Maitreya Kalki Avatar de la nueva era de Acuario. De esa forma podemos ver el profundo y exagerado sincretismo que posee la doctrina de Samael, en esta ocasión mezclando los personajes prometidos por el budismo y el hinduismo en su figura. Con 37 años de edad, el rebautizado como Samael Aún Weor abandonaba Colombia junto a Arnolda y los 3 primeros hijos que tuvo con ella, Isis, Osiris e Hipatia. Aparentemente Samael nunca se casaría con Arnolda, sino que simplemente la consideraría como su esposa sacerdotisa, una especie de figura mística extraña inventada por el creativo Samael. La realidad es que, casados o no, la nueva familia se radicó temporalmente en Panamá, donde Samael fundó una nueva organización gnóstica. Y es que para ese entonces ya había empezado a nombrar a sus excéntricas enseñanzas como gnosis, haciendo alusión presumiblemente a los gnósticos cristianos surgidos a finales del siglo I de nuestra era. Y digo presumiblemente porque la gnosis samaeliana, como es conocida, no tiene absolutamente nada que ver con la gnosis cristiana. Nuevamente enfatizo que la mezcla de creencias y referencias que Samael Aún Weor intentó efectuar no tiene ningún tipo de sentido, y es sumamente complejo entender qué era lo que quería enseñar. Pasó el tiempo y Samael junto a su familia se radicaron en Costa Rica, donde nacería su último hijo con Arnolda Garro, y cuyo nombre sería Horus. Luego, la familia gnóstica se trasladó hasta El Salvador, donde muchos incautos sucumbieron ante el poder de persuasión de Samael. Finalmente, en 1957, Samael Aún Weor y su familia llegaron a México. Se estima que para 1960, Samael había publicado una veintena de libros sobre temas que abarcaban desde la endocrinología, pasando por la medicina, la magia práctica, la criminología e incluso los extraterrestres. Pero su reputación como prolífico escritor se ha visto mermada, ya que a lo largo de los años han surgido un sinnúmero de acusaciones de plagios descarados a unos 80 autores esotéricos, filosóficos y religiosos de
de antaño, como Elena Blavatsky, Crom Heller, Krishnamurti, Aleister Crowley y más. Lo cierto es que al final de su vida, Samael llegó a publicar más de 60 obras literarias, siendo esto un completo logro, considerando las terribles faltas de ortografía que poseía en su adultez, probablemente a causa de abandonar sus estudios tras ser expulsado del colegio. Tras radicarse formalmente en México, Samael fundó más instituciones gnósticas, no solo en aquel país, sino también en otras naciones. Y en este punto es importante mencionar que en 1976, en el Congreso Gnóstico Mundial, llevado a cabo en Guadalajara, México, Samael apareció acompañado del célebre actor mexicano Mario Moreno Cantinflas. A pesar de que muchos creen que Cantinflas formó parte de la Gnosis, la realidad es que solo estuvo presente como invitado el primer día de aquel congreso y no mostró ningún tipo de interés por participar de forma activa y regular en el grupo de Samael. Pero ¿qué era lo que realmente enseñaba Samael a un weor? ¿Y qué lo llevó a ser seguido por una gran cantidad de personas a nivel mundial? Como lo indiqué hace poco, las enseñanzas de Samael Aun Weor, lo que él llamó la Gnosis, se presentan como un sistema espiritual completo. Sin embargo, al mirarlas de cerca, resultan una completa mezcla desordenada y a menudo incomprensible de doctrinas, religiones y filosofías que en ocasiones son mutuamente excluyentes. Ideas esotéricas, espirituales y religiosas que él mismo armó a partir de doctrinas orientales, teosofía, astrología, masonería, rosacrucianismo, cristianismo, creencias New Age, ufología, cábala judía, filosofía griega, antroposofía, hermetismo, postulados de Crowley, teorías conspirativas absurdas, creencias de pueblos antiguos, Nostradamus y en fin, podría seguir hasta mañana. Incluso los rituales de iniciación y las misas gnósticas de Samael son claramente una copia barata de los ritos y las ceremonias establecidas por el ya mencionado Aleister Crowley. Y si te lo estás preguntando, sí, también copió los rituales rosacruces. Samael bebió absolutamente de todas las fuentes que te puedas imaginar para formar un pastiche indigesto e inentendible. Es por eso que por momentos la gnosis parece ser una especie de creencia politeísta, pero en otras ocasiones se asemeja mucho más a una especie de monoteísmo extraño. Samael insistía que su gnosis debía ser experimentada y no solo comprendida teóricamente. Por eso ofrecía muchas técnicas y prácticas, desde proyecciones astrales hasta transmutación íntima, como métodos que según él ayudarían a despertar la conciencia de sus adeptos. Una de las pocas estructuras claras que Samael proponía mencionaba 3 aspectos que podrían resumir toda su doctrina. El primer aspecto es la muerte psicológica, que puede interpretarse como la eliminación del ego, de los defectos como los vicios y las emociones negativas. El segundo aspecto es el nacimiento en el espíritu, en donde según Samael, mediante meditación prolongada y la intimidad tántrica, se despertaría una nueva conciencia. Y el tercer aspecto es el sacrificio por la humanidad, que para muchos consiste en ayudar desinteresadamente a los demás, pero otros consideran que se refiere a realizar trabajo proselitista y misionero, expandiendo así las enseñanzas de la gnosis. Ahora profundizaré en el segundo aspecto mencionado, el nacimiento en el espíritu. Para Samael, la intimidad como herramienta espiritual era la piedra angular de su incoherente sistema de creencias. En uno de sus libros afirma que todas las religiones genuinas se sustentan en la magia íntima. Esa magia implicaba tener relaciones carnales sin llegar a la expulsión de la semilla masculina, para así transformar la energía vital en conciencia, en un extraño proceso que él llamaba transmutación íntima. Según Samael, el ser humano había caído en desgracia por culpa de la fornicación, entendida como el simple hecho de derramar la semilla masculina durante la intimidad. Afirmaba que llegar a ese punto era un pecado mortal y que todo aquel que derramaba su semilla desperdiciaba su energía creadora, condenándose a la degeneración y a la muerte espiritual.
Aquel segundo aspecto postulado por Samael no era solo biológico, sino profundamente controlador. Y es que bajo la visión de Samael, las mujeres eran vistas como una especie de herramienta para el trabajo espiritual del hombre, lo que reforzaba un sistema de desigualdad, misoginia y manipulación. La culpa, el miedo al pecado de llegar al clímax íntimo y la promesa de poderes ocultos funcionaban como mecanismos de control psicológico dentro de los distintos grupos creados por Samael Aun Weor. Pero siguiendo con el análisis de las extrañas e incoherentes enseñanzas de Samael, la gnosis samaeliana no se limita a la obsesión con la intimidad, también enfatiza en la existencia de razas anteriores a la humanidad actual, como los atlantes y lemurianos, además de la existencia de maestros ascendidos viviendo entre los seres humanos. Todas estas extrañas doctrinas se iban a ver complementadas con creencias apocalípticas, paranoicas y conspirativas, enunciadas sin ningún tapujo por parte de Samael Aun Weor. Y es que según él, un planeta gigantesco llamado Hercolubus, perteneciente a un sistema solar conocido como Tilo, se estaba acercando a la Tierra para destruirla. Decía que antes de la destrucción de la Tierra, Hercolubus se iba a ver en el cielo durante 7 días como un segundo sol, y que su fuerza desataría volcanes, terremotos, maremotos y una revolución del eje terrestre que hundiría los continentes actuales, para posteriormente dar paso al nacimiento de una nueva Tierra, totalmente transformada. Para dar mayor dramatismo a su teoría delirante, Samael afirmó que aquel planeta, que supuestamente estaba habitado por seres humanoides perversos, ya había pasado cerca de la Tierra hace miles de años, eliminando de la faz del planeta al mítico continente Atlántida. Además, constantemente mencionaba que los astrónomos a nivel mundial tenían identificado a Hercolubus, aunque los gobiernos lo ocultaban por temor a generar pánico. Una absoluta ridiculez. Pero Samael no paraba de hablar incoherencias. Luego afirmó que el acercamiento de Hercolubus generaría una tercera guerra mundial de carácter nuclear, inevitable y devastadora. Samael incluso se animó a profetizar el año de la llegada de aquel planeta inventado. Afirmó que aquel arribo sería entre 1982 y 1992. Luego mencionó que Nostradamus había profetizado a Hercolubus para el año 1999. Luego que los mayas habían señalado el año 2012 o el 2043 como el año de arribo de Hercolubus. Y finalmente afirmó que la Gran Logia Blanca le había informado que la destrucción a causa de aquel planeta sería en el año 2500. Y por cierto, todo este tema de Hercolubus fue otro plagio más de Samael, ya que aquella teoría en realidad fue obra del médium y abogado brasileño Hercílio Maes. Y para agregar más cosas sin sentido enunciadas por este completo estafador, en una ocasión afirmó que en una vida pasada había sido el mismísimo Julio César, mientras que en otra de sus vidas, según él, fue la mano derecha de Pancho Villa. Llegó a decir que al ser el arcángel Samael, él estuvo presente cuando el mundo fue creado, que el Sol, Venus y Marte se encuentran habitados, que el propio Dalai Lama se teletransportaba a su casa para sostener conversaciones con él, y que los verdaderos creyentes en su doctrina gnóstica serían salvados por extraterrestres en naves espaciales y trasladados a una isla secreta de la cuarta dimensión ubicada en el Pacífico. En fin, puras afirmaciones sin sentido y totalmente delirantes. Lo cierto es que Samael Aun Weor, el venerable maestro, como le gustaba que lo llamaran, no iba a ver el cumplimiento de ninguna de sus pseudo profecías, ya que iba a fallecer el 24 de diciembre de 1977 en la Ciudad de México, a pesar de que creía que sería inmortal. Cuando empezó a manifestar indicios de una grave enfermedad, automáticamente afirmó que se curaría de cualquier dolencia aplicando sus particulares y bizarros métodos de medicina natural. Cuando esto no funcionó y su salud se debilitaba cada vez más, Samael mencionó que iba a resucitar a los 3 minutos de su fallecimiento o como máximo al tercer día. Pero la realidad es que un cáncer de estómago se lo llevó al más allá, con 60 años de edad. Su conviviente Arnold Agarro,
creyó en sus promesas de resurrección y mantuvo el cuerpo inerte de Samael en un jardín, esperando su regreso a la vida. Cuando nada sucedió, el cuerpo de Samael fue cremado y sus cenizas arrojadas al mar Caribe. Al parecer, antes de su muerte había establecido otra relación sentimental e íntima, esta vez con una sacerdotisa mucho menor que él y cuyo nombre era Clara Chávez. Tras la muerte de Samael, la secta Gnosis se fragmentó en varios grupos derivados. Su conviviente, Arnolda Garro, conocida en la secta como la venerable maestra Litelantes, su hija Hipatia y dos seguidores del círculo más cercano de Samael, los llamados Maestro Rabolú y Garga Cuichines, entraron en una férrea disputa por seguir el legado del fallecido Samael. Posteriormente, más sujetos entraron a disputarse el legado pseudoesotérico de Samael, sujetos que a menudo presentaban cartas en donde supuestamente Samael Aún Weor los nombraba como legítimos herederos para continuar con su movimiento. Uno de aquellos sujetos es el denominado venerable maestro Laxmi, quien afirmaba tener poderes de sanación, pero que en realidad no curaba a nadie, aunque sí que terminó convirtiéndose en millonario a costa de engañar a sus seguidores. Lo cierto es que a la fecha de la realización de este humilde documental, existen aproximadamente unos 100 grupos independientes surgidos de la gnosis de Samael. La mayoría de estos mantuvieron y expandieron el esquema de formación esotérica que Samael había diseñado, dividido en lo que llaman cámaras. Estas no son lugares físicos necesariamente, sino niveles de instrucción y compromiso dentro de la organización, y las vamos a conocer brevemente. En primer lugar, tenemos a la llamada antecámara. Es el primer nivel de acercamiento a la enseñanza de la gnosis. Ahí se introducen las nociones básicas de la gnosis samaeliana actual, la dualidad del bien y del mal, la muerte del ego y el despertar de la conciencia, todo disfrazado de conferencias gratuitas de filosofía, historia, antropología y religión. Y es que varios de estos grupos surgidos de la gnosis están registrados en muchos países como simples grupos filosóficos y de estudios. Esa es la fachada que utilizan para seguir operando. La antecámara funciona como una etapa de prueba y captación de adeptos, donde el aspirante demuestra disciplina, asistiendo a conferencias, lecturas y prácticas de meditación. En muchos grupos también se les pide un estilo de vida moral bajo los criterios del culto, que incluye la asistencia obligatoria a las reuniones, evitar bebidas alcohólicas, el uso de estupefacientes y el libertinaje íntimo. Luego está la primera cámara. Una vez superada la antecámara, aprobando los respectivos exámenes, se ingresa a la primera cámara. Ahí comienza la instrucción más formal de la secta. Se enseña la doctrina central de la transmutación íntima, la meditación avanzada y el uso de mantras. Los miembros reciben oraciones especiales, ejercicios de concentración y dinámicas grupales. Además, se fomenta un sentido de pertenencia y se acentúa la separación entre los iniciados, aquellos quienes forman parte de la gnosis, y los profanos, aquellos quienes están fuera de la secta. El típico pensamiento sectario elitista de nosotros contra ellos. Luego se avanza a la segunda cámara. Aquella es más cerrada y solo se accede con la aprobación de los líderes. Se realizan rituales con trajes ceremoniales y juramentos de secreto. Se enseña la práctica conocida como magia íntima de manera más explícita, donde la pareja debe practicar sin llegar a la liberación seminal. En ese nivel es muy común que aparezcan conflictos de pareja, ya que uno de los dos puede negarse a continuar con esas exigencias íntimas. Así que no es de sorprenderse que muchas parejas terminen divorciadas en ese punto. La tercera cámara es considerada como el corazón de la gnosis samaeliana para ciertos grupos derivados de ella. Es un círculo totalmente elitista, reservado a quienes ya se consideran avanzados en el camino. Se les da supuestas claves ocultas para llegar a la iluminación y se los vincula fuertemente con la figura mesiánica de Samael Aún Weor. En muchos grupos, el acceso es restringido y solo algunos logran ser aceptados, generando así jerarquías rígidas.
resulta más que claro que las llamadas cámaras funcionan como un mecanismo de control y jerarquización. Si bien para los adeptos es visto como un camino espiritual, desde fuera se interpreta como un esquema sectario que utiliza tácticas de reclutamiento engañosas para luego conseguir la obediencia ciega de los adeptos a un sistema de creencias rígido promovido por líderes autoritarios, además de promover el aislamiento social, la imposición de estilos de vida, la manipulación emocional y el control sobre aspectos importantes como la intimidad y la vida en pareja. Los casos de separaciones conyugales, las historias de problemas psicológicos severos a causa de las paranoicas enseñanzas de la gnosis, e incluso los episodios de autoeliminación de varios devotos por la paranoia y la mezcla terrible de conceptos, son parte del lado más oscuro de esta completa secta. En noviembre de 1999, el cuerpo del menor de 4 años, Dylan Randall Mercado González, fue descubierto dentro de un contenedor de basura en Aguascalientes, México. El menor presentaba signos de brutalidad extrema y el caso impactó de inmediato a la sociedad mexicana. Los años pasaron y las autoridades no hallaban a los responsables, aunque ya tenían a 2 sospechosos que se encontraban prófugos. En enero del 2025, el caso finalmente se resolvió. La madre y el padrastro de Dylan, 2 seguidores asiduos e instructores de la gnosis, fueron detenidos por el brutal hecho. En el año 2015, en un hotel de Santiago de Compostela, en España, donde se celebraba el Congreso Gnóstico Internacional de Antropología, una mujer devota de la gnosis, llamada Marisol Fabiola Raue Ortega, eliminó a su hija de 6 meses, interrumpiéndole la respiración. Marisol declaró que escuchaba voces que le decían que debía eliminar a su hija para salvar al universo, y por esos días se especuló que las ideas paranoicas propuestas por la gnosis pudieron incidir en el brutal hecho. En enero del 2017, Patricia Aguilar, de 18 años, oriunda de Elche, España, desapareció por completo. Su familia sospechó que había sido captada por una secta, tras hallar en su habitación materiales esotéricos, menciones a la gnosis y conversaciones con un extraño sujeto. Patricia había sido captada por Félix Steven Manrique, el autodenominado Príncipe Gurdjieff, quien mezclaba ideas de la gnosis, reencarnación y profecías apocalípticas para manipular a mujeres. Patricia se había encontrado con él en Perú, fue aislada y tuvo una hija con el infame sujeto en condiciones precarias. El caso se resolvió en 2018, cuando la policía de Perú finalmente la rescató. Si el presente documental llega a tener un número significativo de vistas y likes, me daré a la tarea de abordar el brutal caso del Príncipe Gurdjieff y Patricia Aguilar, en un documental completo en donde contaré todos los detalles sobre aquella historia. Estas 3 nefastas historias se suman a la de varias personas que decidieron renunciar a sus importantes tratamientos médicos por seguir los terribles consejos de medicina natural escritos por Samael en sus libros, y que lamentablemente terminaron acelerando sus decesos. Tampoco podemos omitir las graves denuncias que exmiembros de los grupos sectarios de la gnosis han efectuado sobre varios líderes, y que están relacionadas a explotación laboral, intimidad forzada, engaños mediante la paranoia generada por Hercolubus, que terminaron generando grandes cantidades de dinero para ciertos líderes, denuncias relacionadas a retención de seguidores en contra de su voluntad mediante amenazas kármicas y más. Considero que con estas historias contadas brevemente no queda ningún tipo de dudas de que estamos ante una completa secta destructiva, para muchos la peor que existe en Latinoamérica, pero que también cuenta con muchos adeptos en España y en otros países de Europa.
La historia de Samael Aun Weor y de su gnosis es un ejemplo más de lo fácil que puede ser caer en las redes de un mentiroso carismático. Samael fue un completo mitómano, un mentiroso compulsivo que construyó una biografía falsa, se inventó títulos grandilocuentes para resaltar a su figura, plagió textos, predijo catástrofes que nunca ocurrieron y disfrazó delirios como si fueran absolutas verdades espirituales. Y lo más triste es que todavía hoy hay miles de personas que lo veneran como si hubiera sido una verdadera lumbrera esotérica. En la actualidad, detrás de las fachadas de instituciones filosóficas o espirituales, varios grupos gnósticos que surgieron después de la muerte de Samael están enfatizando en patrones absolutamente sectarios: manipulación emocional, control de la vida íntima de las personas, exigencias absurdas que rompen matrimonios y familias, explotación económica, promesas vacías, profecías que jamás se cumplen y que generan una completa paranoia colectiva que perjudica de forma emocional y física a los devotos. Algunos de estos grupos se venden como instituciones de cultura y filosofía, pero en realidad esconden todas estas intenciones sectarias que a la fecha están destrozando vidas. La colectividad merece saber esta historia, merece saber quién fue realmente Samael Aun Weor y lo que significan sus enseñanzas en la práctica, porque solo conociendo el lado oscuro de estos grupos podemos protegernos y proteger a los demás de caer en sus redes. Las ideas de Samael no son más que un collage de delirios disfrazados de sabiduría, que me resultó sumamente complejo poder sintetizar en este humilde documental. Realmente ha sido un desafío enorme. Pero quizás lo más peligroso no está en sus libros, sino en las dinámicas de control que varios de sus herederos aún utilizan. Esa es la verdadera cara de la gnosis samaeliana, no un camino de liberación, sino una trampa brutal que se alimenta de la fe y la vulnerabilidad de la gente. Seguramente estoy omitiendo muchas cosas importantes en relación a la gnosis. El tema es verdaderamente amplio y complejo, pero si quieren enfatizar en más historias turbias sobre Samael y el grupo que creó, les recomiendo el excelente canal de YouTube La Cuarta Cámara, creado y conducido por un ex miembro de uno de los grupos gnósticos surgidos luego del deceso de Samael. La persona detrás del mencionado canal abandonó el grupo gnóstico al que pertenecía hace más de 10 años, después de darse cuenta de todas las dinámicas sectarias que posee la gnosis. Aprovecho además para agradecerle la ayuda en la elaboración de este humilde documental, ya que contribuyó con datos y fuentes sumamente relevantes. En la parte superior de la pantalla les estará apareciendo el acceso directo a su canal y también les dejaré el respectivo link en la descripción de este video. Yo soy Jorem y me gustaría conocer tu opinión. ¿Por qué crees que tanta gente sigue cayendo en grupos gnósticos, incluso hoy en día cuando se conocen todos los engaños de Samael? ¿Crees que Samael realmente creía en lo que enseñaba o simplemente era un manipulador consciente? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre sectas destructivas. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.